Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que vamos a comenzar un nuevo tema, el tema de las secuencias o streams. ¿Para qué sirven las secuencias o streams, también denominadas flujos de datos, en Java? Bueno, pues para diferentes propósitos. Por ejemplo, para enviar información desde un programa Java a un sitio remoto a través de la red. Utilizarás para hacer esto secuencias o streams. También se utilizan, que es lo que vamos a ver en este vídeo y probablemente en el siguiente, para acceder a ficheros externos, para poder leer información que haya en un fichero dentro de nuestro ordenador o para poder escribir en un fichero que pudiéramos tener en nuestro ordenador. También necesitarás para esto el uso de las secuencias o los streams. Bien, ¿por qué surge la necesidad desde un programa Java de manejar archivos externos? Bueno, hasta ahora nosotros en nuestros programas de Java lo que hemos hecho ha sido almacenar la información en variables, en arrays, en objetos, y esta información que guardamos es temporal. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros guardamos la información en una variable, en un array, etcétera, tal y como vimos al principio del curso, realmente lo que estamos haciendo es guardar esta información en la memoria RAM del equipo. La memoria RAM es una memoria volátil. Eso quiere decir que cuando un programa termina su ejecución, lo que hay dentro de esa memoria volátil es automáticamente eliminado. También ocurre lo mismo cuando apagas el ordenador. Lo que hay almacenado en la RAM del equipo automáticamente desaparece. O si el ordenador se apaga accidentalmente por un corte de luz o por cualquier otro propósito, lo que hay almacenado en esa memoria se pierde. Y claro, pues a la hora de crear aplicaciones Java, muchas veces surge la necesidad de almacenar la información no de forma temporal, como hemos hecho hasta ahora, sino de forma permanente para que en un futuro podamos acceder a esa información. O, como os he explicado antes, enviar una información a través de la red, aunque eso es un tema que abordaremos en el futuro, ¿no? Si nosotros queremos almacenar la información de forma permanente, en vez de almacenar la información en la RAM del equipo, necesitaremos almacenar la información en un dispositivo físico, como por ejemplo el disco duro del ordenador, en un CD, DVD, en disquetes no, porque esto ya hoy en día no se utiliza prácticamente, en un pendrive. Bueno, pues para poder hacer esta operación necesitas manejar streams, secuencias o flujo de datos. De esta forma, pues si en un futuro necesitas acceder a esa información nuevamente, bueno, pues como fue guardada en nuestros dispositivos, la tendrás accesible. Y la tendrás accesible normalmente en un fichero. Fichero que podrá ser de diferentes tipos, pero en definitiva la información está almacenada de forma permanente. Bien, ¿cómo abordamos a la hora de programar en Java estos streams, estas secuencias, estos flujos de datos? Lo podemos abordar de dos formas. Podemos abordar esos streams como flujos de bytes y podemos abordar los streams como flujo de caracteres. Es decir, que a la hora de acceder a un archivo donde puede haber información o donde queremos escribir información, lo podemos hacer utilizando bytes o lo podemos hacer utilizando caracteres, letras. ¿Cuándo utilizaremos una forma o cuándo utilizaremos la otra? Bueno, pues dependerá de lo que quieras hacer. A veces es más cómodo utilizar una forma y otras veces es más cómodo la otra. Si nosotros queremos almacenar información que vamos a leer como personas humanas en un fichero como el que lee un documento de texto, una carta, utilizaremos streams de caracteres, flujos o secuencias de caracteres, de tal forma que abrirás el fichero con el lector correspondiente y podrás leer la información. Pero, por ejemplo, si tú quieres enviar una información que genera tu programa de Java a través de la red a un sitio remoto, pues normalmente es más cómodo hacerlo como un flujo de bytes, ya que tú no necesitas leer esa información, solamente necesitas enviarla. Y para enviar la información normalmente es más cómodo hacerlo como un flujo de bytes y no como un flujo de caracteres. Bien, nosotros en estos vídeos vamos a abordar la forma de acceder a la información como flujo de caracteres. Y en un futuro, en este curso, pues veremos también cómo trabajar con flujo o streams de bytes. Si fuéramos a hacerlo como flujo de bytes, pues utilizaríamos fundamentalmente dos clases de la API de Java, la clase InputStream y la clase OutputStream. Son clases abstractas. Todas las clases que hacen referencia al acceso de información a secuencias, a streams de datos, son clases que pertenecen al paquete java.io. Utilizaríamos la clase InputStream en el caso de que queramos ver la información de bytes almacenada en un fichero, en un archivo. Y utilizaríamos la clase OutputStream, con todos los métodos que pudiera tener esta clase, en el caso de que quisiéramos escribir información en bytes en un archivo o fichero.
Sin embargo, si queremos hacerlo como secuencia no de bytes, sino de caracteres, utilizaremos las clases reader y writer, también pertenecientes al paquete java.io, y clases que son abstractas con todo lo que esto implica. Ya hemos hablado hace muchos vídeos de las clases abstractas en Java y lo que esto implica. Todas estas clases, tanto si es para trabajar con secuencias de caracteres como si es para trabajar con secuencias de bytes, tienen un ecosistema muy amplio de clases que heredan de ellas. Luego, entonces, no las vamos a poder tratar todas, ni mucho menos en este curso. Os recomiendo que si queréis profundizar en este tema, os leáis cuidadosamente la API de Java, viendo pues la herencia de estas clases y, bueno, pues todos los métodos que vienen en estas clases y las cosas que se pueden hacer con ellos, que no son pocas. Nosotros en este vídeo lo que vamos a comenzar a hacer pues es ver desde código Java cómo acceder a la información que hay almacenada en un fichero de texto y lo vamos a hacer utilizando streams de caracteres. Es decir, vamos a utilizar las clases reader y writer. Si no estas clases directamente, sí otras clases que heredan de ellas. Así que como siempre vamos a comenzar a trabajar en este ejemplo para que veamos cómo poder trabajar con estas clases. Vamos a ello. Bien, lo primero que quiero hacer es enseñaros el fichero de texto al que vamos a acceder desde código Java, pues para que podáis ver la información que hay escrita en él. Hay tan solo pues una pequeña frase que dice estamos estudiando strings de Java. Lo que vamos a hacer es un ejemplo desde el cual vamos a poder leer la información que hay almacenada en este fichero desde nuestro programa Java. Este fichero yo lo tengo guardado en el escritorio. Es muy importante que sepas dónde está guardado el fichero correspondiente, claro. Entonces, bueno, pues una vez que hemos visto lo que tenemos almacenado en el fichero, lo cerramos y comenzamos a trabajar. He creado dentro de Eclipse un proyecto nuevo al que denomino acceso ficheros, donde trabajaré pues en este vídeo y en los posteriores. Y dentro de este proyecto de acceso ficheros he creado un nuevo paquete que denomino leyendo, ¿no? Para organizar mejor un poco el trabajo. Y hecho esto, pues comenzamos a crear nuestro programa. Lo primero, como siempre, será crear una clase, la clase principal, a la cual pues le voy a dar, por ejemplo, el nombre de acceso fichero. Por llamar a la clase de alguna forma, le digo a Eclipse que me cree el método main y aquí tenemos la clase principal. Y debajo de esta clase principal, pues voy a crear otra clase diferente que va a ser la que realice pues todo el trabajo de acceso a este fichero, ¿no? Y a esta clase pues la voy a llamar, por ejemplo, leer fichero. Bueno, pues abrimos la llave, la vamos cerrando ya. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro programa Java dónde se encuentra nuestro fichero, el fichero de texto al que queremos acceder. Y para ello pues tendríamos que utilizar la clase de turno. Vamos un segundo a la API de Java para ver todo el ecosistema de herencia que parte de la clase reader. Si nosotros vamos a leer la información que hay dentro de un fichero, vamos a utilizar fundamentalmente esta clase. Cuando queramos escribir información en un fichero, que lo haremos, pues utilizaremos la clase writer. Pero como digo, nos centramos en la clase reader. Vamos un segundo a la API a ver esta clase. Bien, pues una vez que estamos en la API, observamos que esta clase reader pues pertenece al paquete java.io. Luego entonces lo primero será importar el paquete. También pues implementa una serie de interfaces, que son las que vienen aquí reflejadas, y luego hay una información bastante interesante que es subclases conocidas que directamente descienden en la cadena de la herencia de esta clase reader. Y hay una que es especialmente importante para lo que nosotros queremos hacer, y es la clase input_stream_reader, ¿no? Yo creo que el nombre de la clase lo dice todo. Absolutamente. Si pulsamos en esta clase de input_stream_reader, pues vemos que efectivamente es una clase que hereda de reader, también pertenece al paquete java.io, también implementa una serie de interfaces y luego pues también tenemos una subclase de input_stream_reader que es fileReader y esta es la clase que nosotros vamos a utilizar en principio para decirle a nuestro programa Java dónde se encuentra nuestro archivo, la clase fileReader. También conviene leer la información que aparece en la API de Java, en la descripción de esta clase, y es que nos está diciendo que esta clase de input_stream_reader es un puente o entre, mejor dicho, streams de bytes a caracteres de bytes. Lo que hace es, digamos, decodificar lo que sería un byte correspondiente a un carácter a su correspondiente código de carácter.
Nosotros, como personas humanas, no podemos leer bytes, que serían una sucesión de ceros y unos. Entonces, nosotros cuando pulsamos una tecla en el teclado, o cuando queremos especificar en código una tecla, como por ejemplo la U, esa tecla U, pues, por ejemplo, para que lo entendamos de una forma sencilla, en bytes sería una sucesión de ceros y unos, que desconozco cuál es. Nosotros esto no lo entendemos. Lo que hace la clase InputStreamReader es traducir estos bytes correspondientes a un carácter en concreto a su código. Ya hablamos en vídeos anteriores de los códigos, cuando estuvimos viendo cómo crear interfaces gráficas que eran capaces de escribir con el procesador de textos. Estuvimos hablando un poco de los códigos de los caracteres. No sé ahora mismo de memoria cuál es el código correspondiente a la letra U. Imaginemos que es el 105. Bueno, pues esto es lo que hace la clase InputStreamReader. Nos lo está diciendo en la descripción. Transforma los bytes correspondientes a un carácter a su correspondiente código. Y bien, si pulsamos en la API de Java, donde nos dice que una subclase conocida es FileReader, si pulsamos en FileReader, pues vemos ya por fin que esta clase FileReader hereda de InputStream, hereda de Reader, también pertenece al paquete Java IO, y es la clase que vamos a utilizar, como digo, para especificar dónde se encuentra nuestro archivo. Si echamos un vistazo a los constructores que tiene esta clase, vemos que tiene sobrecarga de constructores, tiene 3. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Pues el que más se adapta a lo que vamos a hacer ahora mismo es el primer constructor. Nos dice que crea un nuevo FileReader dándole un archivo desde el que leer, ¿no? Es decir, especificándole, utilizando la clase file, dónde está el archivo que tiene que leer. Fíjate que como argumento, este constructor me pide un argumento de tipo file. Si hacemos clic en este constructor para ver la descripción que nos hace la API de él, pues vemos, aquí lo tenemos, muy importante, que este constructor lanza una excepción de tipo FileNotFoundException. Ya hemos visto recientemente pues, que implica que lance un método, en este caso un método constructor, una excepción. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues deberíamos ver qué tipo de excepción es esta, para ver si la tenemos que controlar o no la tenemos que controlar. Si pulsamos en la clase de excepción que lanza el constructor, pues la API nos lleva automáticamente a esa clase, FileNotFoundException, y vemos que hereda de IOException. ¿Qué quiere decir esto según los vídeos que hemos visto recientemente? Pues que estamos obligados, y así nos lo hará saber Eclipse, a controlar, a capturar esa excepción. Es una excepción controlada. Luego entonces, sabiendo todo esto, volvemos otra vez a nuestro código y vamos a ver cómo se lo podemos decir a nuestro programa. Bien, dentro de esta clase vamos a crear un método que vamos a denominar, por ejemplo, public void lee. Abrimos la llave del método y cerramos su correspondiente llave. Y aquí pues vamos a crear la instancia perteneciente a la clase FileReader para decirle dónde tenemos almacenado el archivo. Luego entonces vamos a decirle FileReader. Nombre de instancia, pues vamos a denominarle, por ejemplo, entrada igual a new FileReader. Y aquí, pues para hacerlo de una forma simplificada, teníamos que indicarle un archivo de tipo file, pues indicándole la ruta lo simplificamos todo perfectamente. Entonces mi archivo concretamente está dentro de C /users/Juan. El vuestro estará en otra ruta, evidentemente, ¿no? Si estáis practicando desktop y el nombre del archivo, ejemplo.txt. No es necesario que el archivo donde vas a almacenar la información sea siempre un TXT, puede ser un archivo de cualquier otro tipo que te permita almacenar información. En este caso, pues he cogido yo la extensión TXT, pero no es imprescindible. Vemos que Eclipse nos marca un error y este error que nos marca pues es debido a lo que hemos visto hace un instante en la API, ¿no? Este constructor lanza una excepción de tipo IOException. Luego entonces, concretamente era de tipo FileNotFoundException, que heredaba de IOException. Hay que capturarla. Fíjate que si dejas el ratón quieto, pues encima del error te dice que está sin capturar. ¿Qué hay que hacer? Pues crear el bloque try-catch. Vamos a dejar que sea Eclipse quien lo cree, utilizando pues esta función surround with try-catch, es decir, rodea a esta instrucción con un try-catch. Si pulsamos en Eclipse, en esa instrucción, pues ya vemos que nos crea el try, también nos crea el catch, capturando la excepción concreta. Podríamos también decirle que capturara IOException, y luego lo que hace pues es imprimir
el estado de la pila, onPrint extractPace, ¿no? Eso lo hace Eclipse él solo. Vamos a decirle, en vez de esta instrucción, que imprima en consola otra cosa. System.out.println, pues por ejemplo, no se ha encontrado el archivo. Bueno, todos los métodos, todas las clases que utilicemos pertenecientes al paquete java.io, aquí me falta una R, nos van a pedir siempre que capturemos las correspondientes excepciones. ¿Por qué? Pues porque una cosa que puede ocurrir y que no está en nuestras manos como programadores es que la información que hay almacenada en un dispositivo físico, como el disco duro, como el pendrive, etcétera, pues no esté disponible, pues porque alguien quita de repente el pendrive o porque nos han cambiado el disco duro o por cualquier causa ajena a el control del programador. Por eso nos exige Java, tal y como vimos en vídeos anteriores, que capturemos las excepciones las excepciones controladas, como es este caso. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya tenemos almacenado en esta instancia de FileReader, pues donde se encuentra nuestro fichero. ¿Por dónde continuar? Bueno, pues el siguiente paso sería decirle a nuestro programa Java que comience a leer el fichero que tenemos almacenado en esa instancia denominada entrada. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizando un método, que es el método read, para poder leer la información almacenada en un fichero. Vamos un segundo a la API de Java a ver qué nos informa acerca de este fichero. Bien, si echamos un vistazo a la clase FileReader, vemos que uno de los métodos, a ver dónde está, que hereda esta clase de las clases padre, pues es el método read, ¿no? Fíjate que tenemos varios métodos read. Bueno, pues porque hereda unos métodos read de una clase y otros métodos read de otra clase, ¿no? Vamos a ver concretamente el que hereda de InputScreenReader. Bueno, pues si pulsamos en read, vemos varias cosas, ¿no? Por un lado, que este método lo que hace es devolvernos un dato de tipo entero. Aquí lo tenemos claramente en la definición del método. Y por otro lado, vemos que lanza una excepción de tipo IOException, es decir, una excepción controlada. Eso quiere decir que cada vez que utilizas este método read, el read debe de estar dentro de un try-catch para controlar la excepción. Y luego también nos dice que lo que devuelve es el carácter leído o -1 si hemos llegado al final del string. Es decir, que si tenemos un fichero de texto, pues con caracteres, lo que hace este método read es ir leyendo carácter a carácter y nos va devolviendo pues el código entero, no nos devuelve el carácter porque devuelve un entero, devuelve el código del entero, pues del primer carácter, del segundo, del tercero, del cuarto, etcétera, etcétera, hasta que llega al final. Y cuando llega al final lo que te devuelve, en vez de un entero positivo, pues te devuelve un -1. Esto querrá decir que hemos llegado al final de la secuencia de caracteres. Hay un tema muy importante relacionado con todo esto que estamos viendo y que también hablamos, como he dicho antes, en los vídeos correspondientes a la creación del procesador de textos, que es el tema de los diferentes caracteres ASCII y Unicode. Bueno, pues es un tema tan amplio y tan complejo que, bueno, pues abordarlo en este curso no sería positivo, creo yo. Así que cualquier persona que quiera profundizar en esto de los códigos, de los caracteres, etcétera, que busque información en la red y que se empape, ¿no? Pero en este curso no lo voy a abordar. Bien, pues una vez que hemos visto la información del método read, no nos queda más que usarlo. Y pues, viendo la información lo podríamos usar de la siguiente forma. Una vez que hemos creado la instancia de FileReader que tenemos dentro del try, pues nos situamos a continuación todavía dentro del try y le puedo decir, por ejemplo, que dentro de una variable de tipo entero, a la que denomino, por ejemplo, c, me guarde entrada.read. Y con esto, pues lo que hemos conseguido es almacenar dentro de la variable de tipo entero c el código correspondiente al primer carácter que se encuentra en el fichero de texto. ¿Por qué nos está marcando error? Acabamos de ver hace un instante en la API que esto, el método read, genera una excepción de tipo IOException. Y es cierto que nosotros tenemos este read dentro de un bloque try-catch. Aún así nos está dando error porque, como dejamos que fuera Eclipse el que nos construyera el try-catch anterior, Eclipse lo que hizo fue capturar file not found exception. Esta es la excepción que lanza el constructor FileReader, pero no se corresponde con la excepción que lanza el read. Y por eso, pues si dejáis el ratón quieto, os dirá que está sin capturar IOException. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es
decirle a nuestro bloque try-catch que en vez de capturar FileNotFoundException, capture IOException. IOException es la superclase de FileNotFoundException, que es la que lanza FileReader, y es la clase de excepción que lanza el read. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, almacenar en la variable de tipo entero c el primer carácter, pues ahora podemos utilizar un bucle while o do while, por ejemplo, para decirle lo siguiente. Mientras c sea diferente de -1, pues me vas a hacer lo que yo te diga dentro de este bucle while. Con esto, en otras palabras, le estamos diciendo mientras, while, no hayas llegado al final de los datos, de los caracteres que tengamos en el fichero de texto. Tal y como hemos visto en la API hace un instante, el método read devuelve -1 cuando llega al final. Luego, entonces, mientras no hayas llegado al final, ¿no? ¿Y aquí qué le podemos decir? Pues le podemos decir que guarde nuevamente en C el carácter que esté evaluando en cada momento, es decir, entrada.read. Y le vamos diciendo que lo imprima en consola, por ejemplo, es decir, system.out.println, aunque después cambiaremos el println y vamos a decirle que imprima pues lo que tenemos almacenado en C. ¿Qué vamos a obtener con este código? Bueno, pues vamos a obtener pues todos los códigos enteros, unicodes de lo que tenemos almacenado, del texto que tenemos almacenado dentro de este fichero de texto. El código entero correspondiente a los caracteres Unicode, ¿no? Vemos que Eclipse nos está lanzando no un error, sino una advertencia referente a la instancia entrada. ¿Por qué nos lanza esta advertencia? Bueno, pues porque hemos abierto un stream, un flujo de datos. Es como abrir una comunicación con un fichero de texto. Y esa comunicación, ese stream, debe ser cerrado. Hasta que no cerremos esta comunicación, ese flujo de datos, no desaparecerá la advertencia. Si lo dejas así, el programa va a funcionar, pero estás consumiendo recursos. Luego, entonces, convendría cerrar esta entrada, pero lo vamos a hacer luego después, ¿no? De momento vamos a dejarlo así. ¿Qué nos queda? Pues en la clase principal lo que nos queda es crear una instancia perteneciente a leer fichero y llamar al método lee. Luego entonces vamos a decirle aquí lo siguiente. Leer fichero. ¿Cómo podemos llamar a esta instancia? Pues vamos a llamarla, por ejemplo, accediendo. Es igual a new leer fichero, utilizando el constructor por defecto, ya que no hemos especificado constructor ninguno. Leer fichero con guión. Y ahora, pues, utilizando la variable de instancia, pues, llamamos al método lee. Y ahora ejecutamos el programa. Entonces, si todo va bien, y espero que así sea, debe de salir en consola uno debajo de otro, porque le hemos dicho println, los códigos enteros correspondientes a los caracteres Unicode que hay dentro del fichero de texto. Entonces, bueno, pues le damos al play. Vemos que efectivamente es así, ¿no? Vamos a ampliar la consola para poder verlo bien. Aquí tenemos todos los caracteres correspondientes al texto del fichero, ¿no? Vemos que el último carácter, espero que lo podáis apreciar, es -1. ¿Por qué? Pues porque ha llegado al final. Entonces, cuando llega al final, hemos visto que read lo que hace es devolver un -1. Y como le hemos dicho que lo imprima, pues ahí lo tenemos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta información a nosotros no nos sirve, ¿no? Como personas humanas. Es cierto que estamos accediendo a la información almacenada en un fichero de texto, pero lo que también es cierto es que no es legible por nosotros, que somos personas. Lo que hay que hacer es transformar estos códigos enteros que nos devuelve el método read a su correspondiente carácter Unicode. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un simple casting, ¿no? Es decir, aquí lo que podemos hacer es, justo después de haber almacenado en la variable c, pues el código correspondiente, pues creamos una variable de tipo char a la que podemos denominar, por ejemplo, letra, y le decimos que esto es igual a un casting de lo que hay almacenado en C. Y una vez que hemos hecho esto, pues en vez de decirle que imprima C, vamos a decirle que imprima letra. Y con esto ya sí habremos conseguido que imprima lo que hay guardado en el fichero de texto. Mejor aún, como le hemos dicho println, pues efectivamente lo está haciendo, pero claro, nos imprime cada carácter en una línea. Estamos estudiando streams de Java, ¿no? Para que salga todo pues, a continuación, ¿no? En una línea, sustituimos el println por un print, simplemente, volvemos a ejecutar y ya por fin hemos accedido, y aquí lo estamos viendo, a la información que hay en un fichero externo, ¿no? ¿A qué corresponde este interrogante? Bueno, pues este interrogante corresponde al último carácter, al último código que nos devuelve
el método read, -1. Entonces, claro, al hacer el casting y decirle que me transforme en char ese -1, pues corresponde concretamente a un interrogante hacia abajo. Y otra cosa que podemos hacer para ver si funciona la captura de excepción, pues es modificar la ruta y decirle que me busque, por ejemplo, este archivo. Este archivo no existe, yo no lo tengo. Luego, entonces, ahora, en vez de ejecutar todo el código, lo que tiene que hacer es ejecutar lo que tenemos dentro del catch, diciendo que no se ha encontrado el archivo. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Dejaré para el próximo vídeo cómo cerrar ese stream, esa conexión. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo poder acceder a un stream de caracteres almacenados en un archivo externo, utilizando la clase FileReader y el método read. Bueno, pues os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces.